Saludos, bienvenido a la segunda parte de nuestro curso, de la lección número 30 de nuestro curso de álgebra elemental. Vamos a recordar, o más bien a retornar a nuestro amigo Pablo, aquel que tuvo necesidad de inventarse los números naturales para contar y conocer la cantidad de cosas que tenía, entre ellas los 6 cerdos que tenía en su conjunto inicial de cerdos. Después le vendió un coche a su vecino Pedro a cambio de 2 cerdos adicionales y tuvo que inventarse la operación de suma para encontrar que los 6 cerdos que tenía, más los 2 cerdos que le trajo don Pedro, daban 8 cerdos en su nuevo conjunto de cerdos, y que también él contó y organizó sus gallinas mentalmente en un conjunto. Y vamos a llamar ese conjunto que él mentalmente tiene en su cabeza, vamos a llamarlo G, y tiene esas gallinas. ¿Cuál es la cardinalidad de ese conjunto? Pues cuenten. 1, 2, 3 y 4. La cardinalidad de ese conjunto, el número de elementos que contiene es 4. Pues vamos a suponer que un día ocurre una inundación en la finca y el sitio donde estaba enclavada la finca de Pablo, y ocurre que sus 4 gallinas se ahogan en la inundación. Pues Pablo tendrá un nuevo conjunto de gallinas. Un conjunto que ha quedado sin ninguna gallina, porque se fueron las 4 gallinas, se ahogaron en la inundación. O sea que queda un conjunto en donde no hay ninguna gallina dentro, un conjunto nulo o vacío. Recuerda que se puede representar por cualquiera de esos 2 símbolos. Y nos preguntamos, ¿cuál es la cardinalidad entonces de ese nuevo conjunto de gallinas, que es el conjunto nulo? Pues, si él fuera a contar el número de gallinas que le quedaron, dice Dios, no me queda ninguna. Pero entonces si va a buscar entre los números naturales, que recuerde que son estos, ¿qué número o qué numeral de esos representa el número de las gallinas que le quedaron? Que es el conjunto nulo, que están en el conjunto nulo, encuentra que no puede representarlo por ninguno de esos numerales, porque este lo usa para representar si le quedara una gallina. Por ejemplo, si se hubiesen ahogado 3 gallinas, le quedaba una, la cardinalidad era 1, y ahí tiene el número para representarlo. Si le hubiesen quedado 2, si nada más se hubiesen ahogado 2, pues tienen el numeral para representar la cantidad 2, etc. Pero fíjense que no tiene un numeral para representar esa cantidad que es la cardinalidad de ese conjunto nulo. Bueno, él dice, bueno, tiene que ser un número, de modo que cuando yo le reste 4 menos 4, porque recuerde que vimos que una interpretación de la resta es que si a un conjunto que tiene tantos elementos yo le quito cierta cantidad, el resultado es la diferencia, ¿eh? Y al conjunto de gallinas de Pablo, que tenía 4 gallinas, le quitaron 4. Nos tenía que dar una cantidad, pero resulta que esa cantidad no la encuentro entre los naturales, ¿eh? Porque fíjense que entonces dice, bueno, pues ese 4 menos 4, que lo estoy llamando X, es la cardinalidad de G sub 1, o sea, la cardinalidad del conjunto nulo vacío, tiene que ser tal que 4 menos 4 de X, ¿eh? Y por definición de resta, eso quiere decir que el primer 4, menuendo, me tiene que dar la diferencia que me dé más 4, o el menuendo 4 más la diferencia X, ¿verdad? Porque la suma es conmutativa. Y usted si se fija que dice, oye, pues ese número que no tengo aquí todavía, que no conozco, y que me representa la cardinalidad del conjunto nulo, la cardinalidad del conjunto de gallinas que le quedaron a Pablo después de la inundación, es como un elemento identidad de la suma, porque fíjense que ese número más 4, o 4 más ese número, me tiene que dar el número 4. ¿Eh? Bueno, pues vamos a inventar entonces un nuevo numeral para representar esa nueva cantidad, que vamos a llamar 0. Según esto lo llamamos 1, 2, 3, etc. A esa nueva cantidad que representa la cantidad de nada, lo vamos a llamar 0, y lo vamos a representar con este numeral, con este circulito. Bien, pues eso nos lleva entonces a ya poder establecer el por qué a nuestro sistema de numeración se llama el indo-arábigo. ¿Se acuerdan que nosotros habíamos dicho algo de eso cuando estudiamos el conjunto de los números naturales, el primer conjunto que se tuvo que inventar Pablo para poder contar las cosas que tenía? Bien, ¿por qué se llama el indo-arábigo? Bueno, primeramente consiste de 10 dígitos, lo que ya Pablo había inventado, y con ellos puede seguir formando los numerales que necesita, y ahora que tuvo que inventarse nuevo, ¿eh? Bueno, pues resulta que estos 9 dígitos, estos 9 signos o símbolos que se usan para formar nuestros numerales, que representan a los números o cantidades, son de origen indio.
por eso es un hindú, un indio de la India, no indios de los indígenas de América, hindú de la India. Pero vinieron a nuestro conocimiento a través de los árabes. Además, ese signo, ese dígito que representa el número 0, es de hecho de origen árabe. Por eso es que ese sistema de numeración, que consiste de esos 10 dígitos, se le llama el sistema de numeración indo-arábigo, porque uno se lo inventaron los indios, y vinieron a nuestro conocimiento a través de los árabes, y además los árabes contribuyeron con el numeral que representa el número 0. Hay una teoría muy interesante, muy curiosa, de por qué a los árabes se les ocurrió representar ese número 0 con esa cosita redonda, ¿verdad? Ese símbolo redondo. Pues mire, se conoce que una de las formas en que los árabes controlaban sus cantidades era mediante piedras colocadas sobre la arena del desierto, ¿ves? Por ejemplo, si Pablo hubiese sido un árabe, podría haber representado, para controlar esos 4 gallinas, 4 piedras sobre la arena del desierto. Cuando ocurrió la inundación, él dijo: ah, carajo, tengo que quitar esas piedras de ahí, porque ya no tengo 4 gallinas, no tengo ninguna. Pues quito esta y quito esta. La cuestión es, cuando él quitó esas piedras, nota que en la arena quedan como unas marcas redondas que representan ese número, que le dan una idea de cómo representar ese nuevo número llamado el 0. De una forma redonda, pues se supone, se teoriza que es muy posible que por eso a los árabes se les ocurrió hacer ese circulito, esa cosa, figura redonda, como el numeral que representa al número 0. Muy bien, bueno, pues fíjese, ese número 0, ¿qué va a ser? Ese número 0 va a ser X, que es la cardinalidad de Jesús 1, que no es otra cosa que el conjunto de gallinas que le quedaron a Pablo después de la inundación, que es el conjunto nulo. O sea que la cardinalidad de Jesús 1, o sea, la cardinalidad del conjunto nulo o vacío, es ese número 0. ¿Okay? Así que fíjense que nosotros no habíamos hablado de la cardinalidad, cuántos elementos que tenía el conjunto nulo o vacío, solamente decíamos que no tenía elementos. Pero la cardinalidad entonces ya tiene un número para representar el número de elementos que tiene, ese 0. Muy bien, y les repetimos que hubo necesidad de inventarse los números naturales cuando usted tiene por lo menos una cosa para contar, ¿ves? 1, 2, 3. Pero cuando tenía cosas y no quedaba ninguna, entonces surge la idea de que hay una cantidad que representa a nada, ninguno, ¿ves? Y ese es el número 0, cuyo numeral para representarlo, repetimos, es ese. Bueno, pues definimos lo siguiente. Mire, un conjunto vamos a llamarlo W, y va a ser por definición la unión del conjunto de los números naturales más el conjunto que contiene al 0. Pues si yo uno esos dos conjuntos, recuerde que echamos los números naturales, que son el 1, el 2, el 3, el 4, etc. Y después echamos el 0, lo colocamos aquí como en primera posición, ¿verdad? Así que ese conjunto compuesto por los naturales más el 0 es un nuevo conjunto de números que se llama el conjunto de los números cardinales. Y este, de hecho, es el título de nuestro cuarto tema, el conjunto de los números cardinales. ¿Okay? Y aquí están lo que son los números cardinales: la unión de los naturales más el conjunto que contiene al 0, los números 0, 1, 2, 3, 4, etc. También un conjunto infinito. Bueno, ahora estos comentarios. Si usted tiene que la cardinalidad de un conjunto mayúscula es A minúscula, como usted sabe que la cardinalidad del conjunto nulo acabamos de encontrar aquí, que es el número 0, entonces, ¿qué será la suma de A más 0? Pues recordamos que la suma de dos números naturales y ahora cardinales, porque este número A puede ser natural o cardinal, y el 0 definitivamente es un número cardinal, va a ser la cardinalidad de la unión de dos conjuntos, de un conjunto que contiene la cardinalidad, que es este conjunto A mayúscula, y un conjunto que tiene la cardinalidad 0, que sabemos que es el conjunto nulo. ¿Ves? Pero ¿qué pasa? Cuando usted une el conjunto A con el nulo, le resulta en el conjunto A, porque ¿qué va a hacer usted para formar la unión de un conjunto A y el nulo? Pues primero echa todos los elementos de A, y después tendría que echar todos los elementos del nulo, pero el nulo no tiene ninguno, así que ¿qué queda cuando echamos los elementos de A? Nada más que los elementos del conjunto A, y la cardinalidad del conjunto A es A minúscula, ¿ves? Así que fíjense que efectivamente A más 0 da A. Y 0 más A, por la misma razón, es la cardinalidad de la unión del conjunto que tiene cardinalidad 0, que es el nulo, con el conjunto que tiene cardinalidad A chiquito, que es el A mayúscula, ¿ves? Bueno, y entonces pues eso es la cardinalidad de A, porque fíjense que al yo unir el nulo con el A, resulta otra vez que el conjunto A y la cardinalidad del conjunto A mayúscula es el A chiquito. Así que fíjense que también 0 más A da A.
Así es que efectivamente, como A más 0 y 0 más A da el número A, eso implica que el número 0 es un elemento, identidad o neutro, de la suma de los números cardinales ahora, ¿ves? Bien. Recuerda que nosotros ya encontramos que en el conjunto de los números naturales, el número 1 era el elemento de identidad de la operación de multiplicación de los números naturales. Y después demostramos que el número 1 era el único elemento de identidad de la multiplicación en los números naturales. Bueno, pues según nosotros hemos encontrado que el 0 es el elemento de identidad o neutro de la suma, el cardinal, siguiendo el mismo modelo ese de demostrar que el número 1 es el elemento de identidad de la multiplicación en los naturales, podemos demostrar que el número 0 es el único elemento de identidad de la suma en los números cardinales. ¿Ve? Siguiendo el modelo de la demostración de que el 1 es el único elemento de identidad de la multiplicación en los naturales, se puede demostrar que el 0 es el único elemento de identidad de la suma en los números cardinales. Está puesto como un ejercicio en sus apuntes en este cuarto tema ya de los números cardinales. Bueno, note esto también, que el conjunto de los números naturales es un subconjunto de los cardinales. ¿Cómo lo podemos ver aquí? Miren, la definición de los cardinales, miren. Fíjense que los naturales son el 1, 2, 3, 4, etc. Pues miren aquí, 1, 2, 3, 4, etc. Así que los naturales están metidos en los cardinales que contienen los naturales más además al número 0. Así que por lo tanto, efectivamente, tal como dice este comentario, los números naturales es un conjunto, un subconjunto de los números cardinales. Luego, recuerde que esos números naturales, ya yo vi que tenían unas propiedades relativas a las operaciones de suma, multiplicación y resta, ¿verdad que sí? Pero como esos números naturales van a estar metidos dentro del conjunto de los números cardinales, porque lo único que hacemos para formar los cardinales es añadirle a los naturales el 0, las mismas propiedades que tenían los números naturales en el conjunto de los números naturales los tienen ahora en el conjunto de los números cardinales. En particular, ya hemos dicho que el 0, el 1 es el único elemento de identidad para la multiplicación y el 0 y el 1 es el único elemento de identidad para la suma. Y otra forma de establecer esa unicidad es este teorema que vamos a establecer aquí, y no vamos a probar por el momento, porque necesitamos ver otras cosas antes, pero que nos establecen esa unicidad, y con eso vamos a terminar esta lección. Dice así el teorema. Para todo A y B que yo coja en el conjunto de los números cardinales ocurre lo siguiente. Primero, si A por B o B por A da el número A, entonces el número B no le queda otro remedio que ser el único elemento de identidad de la multiplicación. ¿Ve? Si A por B o B por A da el número A, pues este B tiene que ser elemento de identidad de la multiplicación, pero resulta que hay uno nada más, que es el 1. Y segundo, si A más B o B más A da el número A, entonces este número B tiene que ser elemento de identidad de la suma, porque fíjense que eso es lo que querría decir, que B es un elemento de identidad de la suma, que un número más ese B o B más ese número da ese otro número, que en este caso B es representado por la A. Y como el B es el único, pues esa B tiene obligatoriamente que ser el único elemento de identidad de la suma, que es el 0. Bueno, pues con este teorema, que lo vamos a probar más tarde, pero lo vamos a necesitar ahora para saber que es una forma que establece que el 0 y el 1 son los únicos elementos de identidades de esas operaciones en los números cardinales. Terminamos esta lección número 30. Nos vemos en la próxima. Buenas noches.